Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este evento exclusivo sobre la última película de Javier Fesser, Historias Lamentables. Yo solo quería hacer una pequeña bienvenida y por supuesto, sobre todo, daros las gracias por acompañarnos en este evento que todos estamos esperando con muchísima ilusión. Si durante la sesión tenéis alguna pregunta, os pido por favor que la pongáis en el chat o en el panel de Q&A que lo podéis encontrar en la barra de abajo de Zoom. Hoy os dejaré en buenas manos. El panel será moderado por realizador, divulgador y formador con más de 15 años de experiencia en el sector audiovisual, Pedro Alvera. Gracias, Pedro, por acompañarnos otra vez en el evento y ayudarnos con esto. Gracias Muchas gracias a ti, Eva. Lo primero, ¿se me oye? Sí. Sí. Gracias, Eva, y gracias como siempre. Esta creo que es mi cuarta oportunidad de presentar un evento con SGO. Y vuelvo a dar las gracias a SGO y a todo el equipo, a ti, Eva, a Melanie, que estás ahí también, a Miguel Ángel Doncel y a todos los que están detrás de SGO, que nadie en este mundo de la pospo hace algo altruistamente, y doy fe, esto es sincero, lo hacen porque les da la gana, pese a lo que pese, y el 3D Day es clara muestra de ello, que llevan 25 años creo haciéndolo. Y eso, nosotros desde, tanto mi compañero Juan Ugarriza como yo, desde finalcutpro.es estamos encantados de daros apoyo en todo lo que podemos. Bueno, pues nada, bienvenidos y también gracias a todos los que estáis al otro lado de las pantallas, allende los mares y allende las tierras. Esta es una de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia, ¿verdad? Que es poder desde nuestra casa asistir a eventos como este, que vais a ver que es un lujazo, tiene un nivel muy bueno este evento. Bueno, vamos a hablar sobre todo digamos, acerca del flujo de trabajo de ACES o ACES, si lo decimos en inglés, y cómo acabar una película que en este caso es Historias Lamentables de Javier Fesser, que se estrenó el 19 de noviembre en Amazon Prime Video y que la podéis ver ya si no la habéis visto todavía, ya estáis tardando, después del evento, eso sí. Pues vamos a ver cómo terminar en HDR, y aquí tenemos a los responsables de todo este marrón glacé, porque les pilló la pandemia en medio de todo el proceso. Y bueno, os voy a primero dar paso al culpable y jefe de todo esto, al maestro Javier Fesser, a quien admiramos mucho, para que nos diga, creo que tiene algo que decirnos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Pues lo primero que tengo que decir es buenas tardes a todos, buenos días, los que estéis por la mañana, y dar las gracias a los que habéis organizado este evento por haber visto en nuestra producción, en Historias Lamentables, algo interesante con lo que debatir esta tarde. A mí como director y también a mi compañía Películas Pendleton, mi compañía de producción, siempre nos ha gustado y nos ha interesado mucho apostar por todo aquello que mejore nuestro trabajo, y en este caso además por lo que puede mejorar para conservar mejor nuestra obra audiovisual, ¿no? En el caso de esta película, con tal de que se conserve hasta que paguemos los créditos, nos conformamos. Tengo que decir que elegir ACES como marco de trabajo no ha sido una elección mía ni es mi responsabilidad, y en eso pues he delegado absolutamente en el equipo que ha hecho la fotografía de esta película, liderado por Alex Catalán, el director de fotografía de Historias Lamentables. Y para mí esto no solo ha sido un acierto, sino que ha sido una gran sorpresa, ¿no? Primero, una gran sorpresa porque a día de hoy tenemos un máster en HDR que no estaba previsto. Cuando empezamos esta producción no es que no fuera nuestro objetivo, sino que es que yo personalmente como director ni siquiera conocía esa opción. Y segundo, porque también bueno, el haber tenido y haber trabajado con los dailies que con la transformación a ACES, pues a mí me ha permitido meterme en la sala de montaje con un material que bueno, que visualmente se acercaba mucho al resultado final, y eso hace que el trabajo de montaje sea más fácil, sea más preciso, y que, bueno, que en todo momento estemos como más cerca del resultado, ¿no?
La verdad es que no se me ocurre decir nada más que ventajas de lo que ha supuesto trabajar en este entorno. Yo soy director, toda la parte técnica, hoy yo voy a aprender muchísimo de todo lo que vais a contar, porque yo de eso no es mi responsabilidad ni es de lo que controlo. Los directores trabajamos con historias y trabajamos con emociones, pero es verdad que la tecnología pues nos ayuda enormemente a contar y a emocionar. Yo tengo que reconocer que cuando me he encontrado con el máster HDR Historias Lamentables, que como decía antes no estaba previsto, no es que sintiera una enorme satisfacción por la calidad, sino por la nueva experiencia. Para mí no ha sido un salto solamente de calidad, que lo es, sino que es básicamente un salto en la percepción de las imágenes con las que estábamos trabajando. Para mí la experiencia de comprobar y de sentir la luz, la latitud, la textura de los elementos, de las ropas, de las pieles, de los fondos, de la manera en la que lo noté en un Master HDR sobre unas imágenes que estaba más que acostumbrado a ver en SDR de la otra manera, pues no tardé bastante en salir de mi asombro, ¿no? En salir del asombro de lo que la cámara había retratado y que yo no era consciente de que realmente estaba ahí incluido. Bueno, no tengo más que, como he dicho antes, contar las ventajas que esto ha supuesto. Y nada, gracias también por invitarme a estar aquí. Y estoy deseando escuchar a los que realmente entienden de todo esto para aprender y utilizarlo más y mejor. Muchas gracias, Javier. Un lujo tenerte aquí, repito. Y eso, vamos a escuchar a los que saben, que vamos a presentarlos un poquito rápido, que son tú y Alex Catalán estabais detrás de las cámaras, pero aquí estos que están aquí hoy estaban detrás de las pantallas a posteriori, que son, los enumero, Francisco Paco Ramos Howell, que ha hecho en esta peli el diseño del flujo de trabajo, del workflow de postproducción, Susana Muniain, colorista, Lucas González de Mendoza, el DIT o DIT, y Ferran Piquer, supervisor de VFX, de efectos visuales. Pero además, antes que eso, tenemos desde Los Ángeles aquí a dos grandes responsables de lo que nos ocupa, además de Javier, que es el culpable de la peli, pero estos dos señores que están aquí, Steve Tobenkin y JC, Joaquim Zell, desde Los Ángeles, son los responsables también de ACES. Joaquim o JC es el vicepresidente de ACES y Steve Tobenkin es el marketing lead. Y creo que nos va a saludar al menos. Hi Steve, hi JC. Creo que nos va a decir algo. JC, you have the mic. Okay, thank you. Hi, it's your turn. Okay, buenas tardes, señores y señoritas. Mucho gusto and todo es bien aquí in Hollywood. Yeah, I thought this is a color correction panel, so this is why I wear a little color, but I didn't get a memo that we all have to look dark. So I think Javier and I win the color competition here. So I'm glad to hear that you use ACES on this project. I'm actually broadcasting live out of the Hollywood Professional Association studio. We work on an event happening on Tuesday where SGO is actually helping us with their virtual reality function of their Mystica tool. And we work in ACES as well. It's a project I'm working on at the moment, filming in 6 different countries all around the world, working with different VFX vendors, with different digital imaging technicians, different colorists, and we did let them go alone, just make your movie and finish at the end. And all the VFX heavy movies went to ACES automatically because ACES defines the color spaces. It has input lookup tables for the cameras.
And on the way out, we can toggle between HDR and SDR, and you're going to hear much more about HDR on this panel. So SGO is actually a strong partner for our Hollywood community here. Last year, they won an HPA award. The Hollywood Professional Association gave SGO an award for their work they do for us. And they are partners in the development of the ACES tool set as well. So ACES actually allows you to go from one tool to the other and get the same result on the screen. So the DIT, the editor, the colorist, the VFX vendor, if everybody works on ACES, you have a much better chance to get the desired result at the end. And since I have Steve Tobanken, my partner, on the call here as well, did I say it right, Steve? Did I miss anything? No, I think you got it. Maybe at the end, I would just say, well, first of all, thank you to SGO and all the filmmakers. Really appreciate you, being willing to talk about your experience. And at the end, there's ACES Central, which is our website and discussion forum. And there's tons of people there who know ACES. It can help people who have issues with ACES, or if you just want to say you used it and it worked, we'd love to hear that too. So that's the main way to get hold of the people from ACES. Yeah, and we are in crunch time at the moment. We at Academy of Motion Pictures, Arts and Science in Hollywood, everybody is looking forward to the Oscars. You don't need to use ACES to win an Oscar, but if you want to have a seamless way, you you have a good chance if you use ACES. But we are actually agnostic. It's an independent tool. It's freeware, and we just want to help filmmakers to get the best result out of their movies. So it always had in mind the filmmakers, and we want to help the filmmakers to focus on the creativity and not on the technical part. So I'm glad that SGO is a strong partner with us on the ACES project. And now I want to listen to your presentation to fresh up my Spanish as well. Buenas tardes y ahora o nunca. Buenas tardes. Muchas gracias. Thank you so much, Steve and JC, for your words. And we are so glad to be with you today. Bueno, pues eso, hoy vamos a hablar un poquito, bueno, sobre todo van a hablar por fin ellos, los responsables de esta postproducción, pero sí que me gustaría apuntar un poco qué es ACES, por lo menos desde mi humilde experiencia. ACES o ACES, para mí, para que os queden unos titulares claros, para quien no conozca este embrollo, es es un estándar que engloba todos los espacios de color, incluso engloba más color que el propio ojo humano. Digamos que han pensado en futuros, de tal modo que, para que lo entendamos a la práctica, cuando tú has grabado una producción con X cámara y dentro de esa cámara con X perfil o curva de color, digamos que cuando ingestas este material le dices a tu software, le incorporas una cosa que se llama IDT, Input Device Transform, le indicas con qué cámara se grabó y con qué perfil, y también le indicas a qué espacio de color quieres salir, es decir, cómo va a ser tu máster o en qué espacio de color quieres trabajar, mediante una ODT, Output Device Transform. Y de este modo, inmediatamente, nada más aplicar esto, tienes, digamos, estandarizado el material ya de entrada. Esto es práctico para muchas cosas que nos van a explicar hoy nuestros participantes, nuestros protagonistas, pero sobre todo yo le encontré una utilidad muy práctica, que es sobre todo cuando en una producción, que es harto habitual, queremos igualar de entrada planos realizados o grabados con diferentes cámaras. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, está más que a la orden del día el uso de drones, además de la cámara principal. Es muy común tener en un mismo timeline diferentes cámaras y de entrada ya nos van a igualar los colores a cómo los percibió cada uno de ellos. Bueno, sin más, vamos a pasar primero a Francisco Ramos Howell, que hemos dicho que ha sido el supervisor del flujo de trabajo o el diseñador del flujo de trabajo de postproducción de esta producción, y además es colorista profesional. Yo os puedo decir desde el tiempo que le conozco, que es hace unos añitos, que creo que pocas personas saben más que Paco de HDR en este país. Ya cuando empezábamos a oírlo, él ya estaba en ello, ya en Reino Unido, ¿verdad? Sí. Y ha hecho un montón de cosas.
colorista senior y estereógrafo online en Mística en Sky UK, en Reino Unido. Durante los últimos años, Paco ha trabajado como freelance diseñador de flujos de trabajo de coloraces para películas como Historias Lamentables, que nos ocupa, y la serie de Netflix H, y está muy involucrado en formación sobre todo este tipo de cositas, así que ya sabéis, es la persona. Paco, vamos contigo ya por fin. ¿Desde qué momento empezasteis con el diseño de flujo de trabajo de esta peli? Pues la verdad es que tuvimos bastante suerte y algo que no ocurre en muchísimas producciones es que directamente ya desde las primeras reuniones, antes incluso de reuniones pre-rodaje, ya Alex Catalán nos involucró a Susana y a mí en las conversaciones sobre el flujo de trabajo que fuese a hacer. No era nada seguro que fuese ser en ACES, pero tanto el interés que tenía Alex Catalán de probar un nuevo flujo de trabajo como el que teníamos Susana y yo para trabajar en ACES, sobre todo porque creíamos en preparar a futuro las producciones que estábamos haciendo. Sabíamos que esa producción no iba a ser para SDR en ese momento, pero ¿quién iba a decir que una película... ¿quién no iba a decir que una película de Javier Fesser no iba a interesar a una plataforma en un futuro para que fuese en HDR? Y queríamos preparar todo el trabajo para hacerlo en un sistema no destructivo para poder hacerlo en eso. Y afortunadamente, desde el principio estuvimos involucrados en esas conversaciones. Perdón, el micro, que se me quedó sin conectar. Genial. Quiero que me he ido con el guión para otro sitio. Bueno, vamos a ir a hablar con Susana Muniain, colorista de la producción de Historias Lamentables, que ha trabajado codo a codo con Javier, sobre todo en el color, y con Alex Catalán, imagino, y con Paco. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria audiovisual, Susana. Primero trabajó como creativa en el diseño de imagen de canal y cabeceras de programas, publicidad, y como compositora en ficción, entre otras producciones, la serie archiconocida Cuéntame. Y después pasó, a partir de 2005, a especializarse en color, principalmente. Su trabajo en este área destaca tanto en proyectos publicitarios de renombre como documentales Política, Manual de Instrucciones, en uno de ellos, como en series de televisión, cine de autor y grandes producciones como A Perfect Day, El hombre de las mil caras y, claro que sí, Historias Lamentables. Susana, a nivel de color, ¿por qué apostasteis por ACES desde un principio? Bueno, como ha dicho Paco, queríamos hacer un flujo de trabajo que no fuera destructivo y que fuera respetuoso con el material original. Y sobre todo, aunque en principio nunca se habló de esa copia HDR, Paco y yo siempre tuvimos la esperanza y la ilusión de que pudiese terminar ahí. Yo no tenía la experiencia, cuando empezamos en la preproducción yo no había trabajado en ACES y la verdad que se abría como una experiencia y un mundo nuevo y nada, fue interesante y teníamos muchas ganas. Sobre todo por eso, como decía Paco, era una producción que iba a acabar también en una plataforma y íbamos a tener esa oportunidad, digamos, creíamos que la podíamos tener. El micro, al final no me lo voy a desconectar porque si no me va a pasar esto y alguna vez voy a hablar en mímica. Bueno, pues pasamos a otro de los protas de la Pospo, que es Ferran Piquer, supervisor de efectos visuales de esta peli, y además lleva haciendo esta tarea durante 20 años. Ha trabajado en más de 80 pelis y ha ganado al menos 2 Goyas, ¿verdad? En la categoría de efectos efectos visuales, entre otras menciones, lo de efectos visuales y especiales, ese debate, ¿verdad? Algunos de sus proyectos más recientes son 30 monedas de Ales de la Iglesia para HBO, Historias Lamentables y Campeones de Javier Fesser y la recién premiada Adu de Javier Calvo, entre muchas otras. Actualmente participa en procesos de rodaje y pospo de Las Leyes de la Frontera de Daniel Monzón y El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa. Ferran, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Tu interés por hacerlo en ACES parece claro. Historias Lamentables es una peli con muchos efectos, pero quizá mucha gente no conozca todas las ventajas a nivel de efectos visuales que tiene ACES. Sí, bueno, pues mi principal motivo es puro egoísmo, trabajar en ACES, porque sinceramente desde que empezamos a hacer los primeros test y preparando nuestro flujo de trabajo,
que en ese momento, además, cuando iniciamos la preproducción de Historias Lamentables, estábamos con otros 2 proyectos que has nombrado, 30 Monedas y Adu, que también optamos por seguir con la misma dinámica, porque realmente el gran hándicap que tenemos nosotros es la visualización, cómo vemos, cómo nos llega el material, qué es lo que se va a ver al final, y un poco como contaba Javier también, ¿no? Que en el montaje tiene una idea muy aproximada, nosotros en nuestras herramientas también. O sea, realmente, y el poder tener cierta seguridad de lo que estás haciendo sobre el resultado final, pues te da confianza y te agiliza mucho los procesos de trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a presentar también, a introducir a Lucas González de Mendoza, el DIT o el DIT de esta peli, ya sabéis, el responsable de que lo que se graba con tanto dinero ahí metido y tanta gente trabajando, pues quede a buen recaudo y hace buenas copias y que no se pierda ni medio píxel por el camino, ni medio bit, ni media muestra de color. Y bueno, lleva más de 18 años en esto del audiovisual y ya desde 2012 empezó a desempeñar este rol de DIT. Consiguiendo una amplia experiencia y conocimientos de todo tipo de cámaras, flujos de trabajo y últimos softwares de creación de dailies y corrección de color. Lucas, buenas. Este fue el primer proyecto de Dire de Foto de Alex Catalán en ACES. Y también fue el primer proyecto de este tipo de flujo de trabajo para ti, Lucas. ¿Tú también lo tenías tan claro al principio que tenía que ser en ACES? Hola, buenas tardes. Sí, para mí era la primera vez que íbamos a hacer algo en ACES, hablando con Alex, que es una persona súper técnica y tal, vimos que sí que eran una de las opciones y la verdad que con cierta inquietud, porque para mí era la primera vez y creo que nos funcionó bien, sobre todo por las pruebas que hicimos al principio, de lo que hablaba Paco, que ellos estaban involucrados desde el principio y con las pruebas que hicimos pudimos ver que todo el desarrollo nos iba a funcionar y que Javier en su edición iba a poderlo bien y Ferran igual, con lo cual son todas ventajas. Y lo único es las luces de neón y algunos artefactos que te pueden salir, pero también a través de las pruebas que hicimos pudimos solucionarlo, con lo cual encantado de poder hacerlo. Sí, genial. De hecho, creo que Paco luego nos va a contar, creo que es él, el tema de las luces de neón. Porque todos, vamos a ser todos. Todos, ¿eh? ¿Qué habréis hecho con luces de neón por ahí? En fin. Bueno, eso, antes del rodaje, Paco, la preparación del proyecto se hizo en 2 fases. Sí. ¿Podríais, tú primero, destacar los puntos más importantes de cada una de estas 2 fases? Sí, voy a compartir pantalla. Confirmadme, por favor, en el momento en el que lo esté compartiendo. Yo no veo. Vale, dame un segundo. Ahí estamos. Vale, ok. Pues sí, como bien dices, gracias al trabajo previo y a las reuniones previas en las que estuvimos, en las primeras reuniones ya de producción, tuvimos la suerte de estar muy involucrados en la preparación del proyecto desde el principio. Y esta preparación del proyecto se hizo en 2 fases. En esta primera fase teníamos obviamente la suerte de que Alex Catalán ya había grabado con la Sony Venice, la cámara principal que se usó para hacer esta producción, y ya tenía mucho material que él ya había grabado, que él ya había hecho pruebas y había hecho tests, y en esta primera fase lo que hicimos era comparar el flujo de trabajo normal con el que él trabajaba, vamos a llamarlo el trabajo tradicional con el que él trabajaba, donde él usaba una luz Sony con la que él estaba muy acostumbrado a exponer cuando iba a un rodaje.
Esto obviamente lo comparamos con el flujo de ACES, ¿vale? Entonces él pudo empezar a entrenar el ojo y empezar a entrenar y acostumbrarse a cómo responde la señal dentro de ACES. Básicamente, obviamente, pasamos por lo que has comentado antes sobre qué es ACES, qué implica ACES y cómo trabajamos, y obviamente hablamos de que al trabajar con la Sony Venice usamos una IDT para entrar dentro del espacio ACES, y dentro de ese espacio ACES siempre hay unas reglas. El gris 18% en valores de punto flotante está en 0,18 y el blanco difuso está en el 1, y que luego para visualizar correctamente en ACES tenemos que usar una output transform que va a sacar la imagen a la señal del monitor que tengamos en este momento. Aquí he puesto de ejemplo DCDM, Rec 709 y 2084 1000 P3 de 65, que es la opción de Master HDR que usamos posteriormente. Obviamente esta comparación la hicimos viendo cómo se comportaba en stops la Sony Venice y cómo usaba Alex Catalán la LUT que él normalmente usaba en Rec 709. Veíamos cómo se comportaba e incluso estudiábamos los valores en los que caían tanto los stops, desde el stop 0 desde el gris medio hasta los siguientes valores que teníamos, y obviamente esto lo comparábamos un poco con lo que veíamos posteriormente en ACES. En ACES teníamos el mismo protocolo, entonces con esto, pues lo que he dicho antes, empezamos a entrenar un poco el ojo, empezamos a saber un poco también cómo se comportaba la señal, y la verdad es que gracias a cómo Mística podemos construir esta carta de stops, que fue donde la construimos, pudimos ver cómo básicamente sacar el bisturí y entrar hasta el fondo de cómo se va creando la señal desde que la captura la cámara, entra dentro de ACES y luego aplicamos la RRT y la ODT para la salida del monitor en concreto. ¿Vale? ¿Qué consistía el material que había grabado Alex Catalán? Pues como podéis ver, cartas de colores, cartas grises, grabando a distintos stops, tonos de piel, planos exteriores también, y entonces como podéis ver aquí, pues lo que conseguimos hacer es probar todo el flujo de trabajo y ver cómo respondía la señal, y además esto hay que decirlo, casi hasta el último momento que entramos en rodaje, seguíamos comprobando la versión con la LUT 709 con la que Alex normalmente trabajaba con la de ACES. Él iba comparando la respuesta tanto en un stop de lo que había grabado como en otro, tanto en un flujo de trabajo como en el otro. Entonces, así poco a poco iba entendiendo un poco cómo se trataba la señal en ACES. Y como podéis ver, esto simplemente son imágenes de ejemplo del material que tenía Alex, para que también os sirva de inspiración a la hora de que vosotros hagáis vuestras pruebas. Como podéis ver, hay planos con tonos de piel, planos con luces, con filtros, planos para medir los ratios de contraste de exposición de la imagen también, con exteriores al fondo, planos exteriores con luz y así distintos test. A la vez que hacíamos esto, ya estábamos probando LMTs que usar para la producción. Y llegamos a la conclusión de que a Alex le gustaba bastante, le gustaban 4, pero había una en concreto que le gustaba bastante, que era la Fuji 8592. Y esta LMT la incluimos dentro de la LUT que creamos para la grabación. Y esto nos llevaría a lo que es la siguiente parte de la prueba, que fuimos con esta LUT, voy a un momento hacia atrás, esta LUT que construimos en ACES con la concatenación de correcciones de transformación, la concatenación de transformaciones en ACES en un formato 3D LUT para la cámara, y también la LMT para que Lucas pudiese hacer pruebas del día de las pruebas de vestuario y cámara.
Esto generalmente, muchas veces, en muchas producciones, hemos tenido la suerte de que con Alex ya tenía una batería de pruebas con las que ya pudimos trabajar, pero muchas veces en producciones en las que estamos trabajando ahora no podemos hacerlo hasta después de esta prueba de vestuario. Entonces, obviamente, todo lo que he explicado antes es algo que podríamos hacer con las pruebas de vestuario en otro tipo de producciones. Pero si ya tenéis una cámara con la que estáis trabajando y ya tenéis material, es ideal para empezar a trabajar con esto. Y bueno, como os podéis imaginar, en unas pruebas de vestuario y cámara, pues se prueba el vestuario, se empieza a trabajar con distintos tipos de colores, con el vestuario que van a llevar los actores, se tratan de simular las condiciones en las que se va a grabar en el set durante el rodaje de la película. Y pues todo esto nos ayudó a prepararnos para las distintas eventos que iban a ocurrir durante la producción de la película. Obviamente intentaron hacer distintos tipos de condiciones, usar filtros también, filtros para la lente, para saber también cómo respondía la luz, también distintos tipos de lentes para ver si había cierta desviación o vallas de color que introdujese la lente, y así tener no solamente una batería de pruebas del vestuario y de cómo se hacía, pero también de todo el rango de lentes que se vayan a usar durante el rodaje, ¿vale? Y en esto, aquí entramos en la fase segunda de la preparación. Una vez ya teníamos la primera fase de que ya habíamos estudiado un poco lo que es el flujo de trabajo y ya teníamos las pruebas de vestuario, esto lo descargamos en la sesión de color. Entonces, en una sesión de color dentro de Mística, obviamente metimos todo dentro de ACES, y en la sala de 100% color grading de su sala tenemos un Flanders DM250, que es donde se hizo la primera prueba de color. Entonces, aquí, Susana, si me recuerdas, esto lo hicimos un etalonaje para... Sí, queríamos probar que la LMT que íbamos a usar también iba a funcionar luego en un máster de CDM. Entonces vimos en sala que con el monitor nuestro, bueno, intentamos ser muy conservadores con los negros, que después en la primera proyección vimos que íbamos a ser un poquito más ajustados con los negros, nos sirvió para eso también. Pero sí vimos que sí que funcionaba, que estábamos viendo lo mismo en proyección y en la sala. Era muy importante esta prueba para ir seguros después, porque íbamos a etalonar no sobre proyección, sino sobre el monitor Claro. OLED. Lo que hay que tener en cuenta que obviamente el plan original de esta película era que se fuese a estrenar en cines y obviamente la prioridad era tanto el 709 como la salida en cines. Entonces las pruebas que queríamos ver es si en sala de cine, que además estas pruebas las hicimos en Deluxe, la respuesta era la que esperábamos. Con esto aprendimos una cosa, que a pesar de estar trabajando con el DM250, que es un monitor OLED que tiene bastante contraste, la verdad es que fuimos, como dijo Susana, fuimos bastante conservadores, pero luego en siguientes pruebas que hicimos aprendimos a que podíamos etalonar bastante bien, porque el flujo de trabajo de ACES, la verdad es que nos ayudaba bastante a lo que queríamos conseguir luego en sala. Era transparente, digamos, o sea, nos quedamos contentos con el resultado, sí, en ambos sitios, era igual. Entonces, una vez ya teníamos definido que íbamos a trabajar en ACES, hasta este mismo momento, una vez que confirmamos que la respuesta que obteníamos tanto en la corrección de color en 709 como la respuesta en sala era satisfactoria, entramos en la zona, en el momento de rodaje. Y en el momento de rodaje, pues igual que antes ya habíamos preparado una LUT para la cámara, pues aquí ya se confirmó que íbamos a trabajar de esa manera. Entonces aquí combinamos una LUT para cámara donde hacíamos las transformaciones ACES más la LMT, ¿vale? Y lo transformábamos a Rec 709, ¿vale?
esto era para cámara, y obviamente para dailies Lucas tenía esta daily también para el rodaje. Y no recuerdo si Lucas también hacía dailies para nube o MP4 o algo así. No sé si eso... Yo le preparaba los dailies a montaje y a Javier, y yo creo que montajes las que se dedicaban a subir el material a la nube para el resto de personas. Vale. Entonces, bueno, esto es lo que preparamos para el rodaje. Y una cosa que se me ha olvidado decir el momento de pruebas, Dani Pérez nos ayudó a calibrar todo el monitorado que teníamos para el rodaje, nos ayudó en ese instante antes de entrar a rodar, y eso es algo fundamental a la hora de definir un flujo de trabajo, porque tienes que estar seguro de que lo que estás viendo saliendo de cámara como lo que estás viendo saliendo del carrito de edit obviamente está igual. Entonces todo ese trabajo simplemente queríamos transmitirle nuestro agradecimiento a Dani Pérez por el trabajo que hizo durante esas jornadas de prueba para obviamente estar seguros de que lo que estábamos viendo era lo mismo que habíamos visto en sala y lo mismo tanto en la salida de monitor de Sony como... Y la tranquilidad que nos dio, eso es. Sí. Y fue así durante todo el rodaje, ¿verdad, Lucas? Eso es. Vale. Bueno, la resolución de grabación original, tal y como se había planteado al principio, era grabar en 6048 x 4032 y en 6054 x 3272. Las resoluciones de masterización luego que hicimos fueron, bueno, que teníamos originalmente pensadas era 2048 x 858 y queríamos hacer una masterización en 4K para preparar a futuro el proyecto, tanto lo que sería el CTM como el BAM. ¿Vale? El CTM es el Color Time Master y el BAM es el Video Assemble Master, que son requerimientos técnicos de Amazon, aunque en ese momento todavía no sabíamos que íbamos a estrenar en Amazon. ¿Vale? Como veis, el aspect ratio de masterización iba a ser 2:39 y eso sí que se respetó hasta el final, y de hecho el máster final que se hizo fue en 4K. Entonces hay una cosa que siempre pasa en todos los rodajes, y es que teníamos muy bien definida cuál era la cámara principal, pero a medida que iba avanzando la producción pues se iban añadiendo más cámaras, ¿no? Y esto creo que además aquí estamos pues con Drone, la Panasonic GH5 y la Pocket Cámara 4. E incluso creo que hubo un plano de móvil, si puede ser. Yo recuerdo conformar eso en el máster final. La explosión, sí, ¿no? La explosión. Un móvil y también había una Sony Alpha. Ah, sí, es verdad. Mira, esto se me ha olvidado ponerlo. La clave de todo esto, que es que en rodaje esto obviamente lo hace Lucas en su carro Edit, y luego nosotros lo replicamos en el momento que hacemos el conformado en Mística posteriormente. Luego lo vamos a ver. Pero básicamente tenemos que trabajar codo a codo, o deberíamos trabajar más codo a codo en este tipo de momentos, para que tanto las transformaciones que tiene Lucas como las transformaciones que hago yo son exactamente iguales, para que no haya ninguna discrepancia, ¿vale? Y en esto nos mantuvimos. Aquí hay unas cuantas fotos del rodaje, ¿vale? Y aquí os podéis hacer una idea de cómo se hicieron las tomas de VFX. Obviamente, cuando trabajamos en ACES, muchas veces surge un artefacto cuando se trabaja con luces ultrasaturadas. Es bastante evidente con luces LED azules. En este caso, la manera en la que trabajamos ya lo habíamos preparado antes del rodaje, ya estábamos prevenidos, y era usar solamente esta LMT en los casos en los que esto se produjese.
Sí, pero nos encontramos que en esta secuencia, por ejemplo, había planos en los que no había esas luces saturadas, pero decidimos usarla en toda la secuencia porque sí que generan un predominante cian que para Claro. tener esa consistencia toda la secuencia Por ejemplo, sí, mantuvimos esa en este plano se corrección. nota un poquito más. Sí, de hecho, esto hay que decir que ya hay una nueva versión del Gamut Compressor que ha preparado la academia, que tiene una respuesta muchísimo mejor en eso y no es tan agresiva en la saturación de estos azules. Entonces, obviamente, ahí ya vemos cómo dentro del sistema ACE se retroalimenta para ir mejorando el flujo de trabajo un poco a futuro. ¿Vale? Esto simplemente hay que decir que solamente se aplicaba en los planos en los que se produce este artefacto y es como yo lo recomiendo. Hay muchas veces que los operadores tenemos la tentación o el director tenemos la tentación de, oye, pues mira, si me voy a encontrar esto en todos los planos, pues lo pongo ya. Y en realidad no recomendaría hacer esto porque realmente debería ser un arreglo que sea puntual y además es que luego tiene un impacto en lo que es el trabajo, como bien decía Susana. En este caso, para mantener consistencia con ciertos del plano, sí que lo usamos en esta secuencia, en muchos planos donde incluso no aparecían los LED, pero era para mantener la consistencia de colores y de tonos con los que trabajábamos. Pero en definitiva, solamente recomendaría usar esto en los planos en los que surja este artefacto. Y entonces, bueno, una vez termina el rodaje, la edición corre a cargo de Mapa Pastor, creo recordar, si no estoy equivocado. Sí, y creo que a finales de enero empezamos a recibir las primeras EDLs y AAFs para conformar. ¿Vale? Los VFX pools los hicimos en Mística y obviamente cuando hacemos el VFX pool lo que tenemos que hacer es cerciorarnos de que todas las cámaras se transforman correctamente dentro de ACES y los exportamos de manera correcta. Como podéis ver, aquí dentro de ACES, dentro de Mística estábamos trabajando en Mística ACES CCT AP1, pero exportamos en lineal AP0 half float 16 bit y XR-zip. Sí, dentro de ACES se recomienda que esto vaya sin compresión, ¿vale? Que sea un 16 bits sin compresión, pero nosotros tuvimos, por la cantidad de material que estábamos rodando y siendo en 6K y siendo una película que tenía muchísimos efectos especiales, decidimos hacer una compresión zip para que fuese más manejable el mandar el material a efectos. Porque aquí, perdona que te corte y te deje beber ¿Sí? agua, Paco, que menuda... a mí me sale humo ya. Y por cierto, he alucinado de la preparación. Parece una producción en sí misma, solo hacer los preparativos, madre mía. Oye, aquí cae de cajón que tiene que entrar Ferran, que además Ferran nos ha pedido que le disculpemos si tiene que cortar antes porque tiene que coger un tren y por eso le introduzco ya, no sea que se nos marche antes de los efectos. Para ti, Ferran... cuéntanos un poco eso, cómo se hicieron los efectos, qué retos encontrasteis trabajando en ACES, ¿cambiaba en algo vuestro trabajo o cómo os comunicabais con color, con Susana, etcétera? Bueno, sí, un poco lo que he comentado en la introducción, ¿no? El trabajo en ACES nos aseguraba el poder usar diferentes recursos, ¿no? A la hora de diseñar y planificar los efectos. Entonces, en un principio tenemos secuencias que iban con sus plates rodados con la Venice, tanto la acción, el croma como los fondos, como empezar a tener mezclas, rodar con la Blackmagic para tener luego tratamientos como si fuera Super 8, rodar también con Venice y integrar fondos generados en Unreal también, por ejemplo. En Unreal no tenía listo el flujo de trabajo en ACES. Sí que queríamos introducirlo pues, para darle también a Javier
una versatilidad de cómo estar dirigiendo la animación, ¿no? La secuencia de esta motocicleta que se rodó en croma, aplicándole efectos físicos, con un complejo sistema de track para conseguir sacar las cámaras. Luego lo pusimos en Unreal para que Javier pudiera definir anchura de carretera. Salió, por ejemplo, el plano de una cámara pasando por debajo de un contenedor de la basura, y salió de la agilidad que nos daba el trabajo con Unreal. Si bien es verdad, en ese momento me parece que la versión 4.24, 4.25, el render que nos ofrecía Unreal nos obligaba un poco a trabajar un poco más lo que era todas las ventajas que nos da de profundidad de campo, de los ZDF, tener que un poco tuiquear eso, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el diseño del flujo de material que diseñó también Carlos Cantalapiedra en nuestro equipo, el enviar secuencias como esta a un estudio, otras secuencias de croma a otro estudio, el poder tener una similitud en todo lo que nos estaban entregando a los diferentes estudios de efectos, pues la verdad creo que nos ayudó muchísimo. Ya te digo, además, todo esto se produjo casi en pleno confinamiento. Sí que es verdad que nosotros ya teníamos un bagaje trabajando mucha gente desde sus domicilios, pero sí que es verdad que todo el apretón final nos metió en mitad del confinamiento, y la verdad es que tuvimos muy poca discrepancia, ¿no? En todo lo que nos estaba llegando, desde estudios, desde casa de operadores, desde color, todo lo que nos llegaba, y la verdad es que ha sido un relajo dentro de la complejidad, no solamente de tiempos, porque también íbamos a intentar ir al Festival de Málaga en esos momentos, sino en nuestras entregas, que sí que es verdad que ha habido una adaptación también al medio. Estamos trabajando 3 proyectos simultáneamente, los 3 en ACES, viendo las herramientas, cómo funcionaban, ¿no? NIO, por ejemplo, pues ha funcionado muy bien. Sí que es verdad que herramientas concretas dentro del software, cómo interpreta los keyers, el color para saltarlo, pues es algo que está en proceso y tienen que ir adaptando. Ahí Unreal, por ejemplo, no nos daba una solución y teníamos que hacer una interpretación del material que rendeábamos ahí. Y encontrándote también que no tienes una visualización preparada para ello desde efectos, ¿no? Y más donde estábamos. Entonces aquí el ojo de Paco y Susana en todo lo que estaban recibiendo nuestro, ver algunas incoherencias en cuanto saturaciones de color que se nos disparaban en un momento dado, ¿no? Que tuvimos que ir ajustando, y luego ya cuando arrancaron el poder masterizar en HDR, las sorpresas que nos encontramos de todo lo que no habíamos visto en SDR, ¿no? Que sí que es verdad que en las altas luces pues aparecían incluso puntos de track que estaban borrados, pues se apreciaban, ¿no? en la composición, y bueno, tuvo que tomar decisiones, ¿no? Para repetir, rehacer o retalonar de manera que no se llegaran a ver estos. Si quieres, que nos hemos saltado, simplemente decir que nosotros enviamos el material a Ferran con su empresa del replicante Hondo, y Miriam y Ferran redistribuían eso tanto a Marte VFX como No Studios, y ellos luego exportaban también en XR zip 16-bit float, ya resolución de masterización, a Mística, donde importábamos el material, lo revisábamos y obviamente lo conformábamos al material, y Susana ya pues hacía el color. Pues con Susana voy, si me permites, Paco. Sí. Que justo le quería preguntar. Susana, tú mientras tanto ya en esta fase ya comenzaste con el etalonaje con Alex Catalán, ¿verdad?
Sí, ¿Cómo fue el proceso en ACES? No solo técnicamente, sino también artística o creativamente. sí, bueno, cuando ya vimos la película y estaba Alex, la verdad es que la fotografía estaba increíble y en el talonaje lo que hicimos fue un poco empujar lo que ya estaba. Em, La película tiene cuatro historias que se diferencian en temática, pero también en color. El color es muy personal de cada historia. De hecho, hay colores predominantes y colores prohibidos en cada historia que están pensados y planificados desde la preproducción, que no están ni en vestuario, ni en atrezo, y tampoco en el talonaje. Entonces, la primera historia que hemos pasado, la roja, esta, era predominantemente roja y negra, no había verdes, no había amarillos. En la siguiente historia, la del hombre de la playa, era todo como los colores del amanecer, porque el amanecer dentro de este guión es muy protagonista. Entonces está con amarillos de amanecer, están los azules y tampoco hay rojos. En la siguiente historia, Paco, la siguiente Sí, historia es, bueno, esta sigue siendo la misma historia, si ves, aquí están los colores de amanecer, los azules que se repiten en los interiores, en los exteriores también con los azules del cielo. En la siguiente historia, ahora sí que pasamos a la siguiente, aquí son colores otoño, también están los verdes de la naturaleza, de los árboles, y también está muy consistente. El único color que no aparece es el rojo, excepto por el mono de Ayub, que precisamente es un inmigrante ilegal y parece que tiene la diana puesta. Pero los predominantes prácticamente son cianes y colores tierra, verdes. En la siguiente historia, la última, la excusa, aquí se va también a grises de tiempo lluvioso y luego está muchas veces presente el naranja junto con los cianes, están conviviendo en muchos interiores, están conviviendo juntos todo el rato. En los restaurantes, sobre todo son naranjas, es bastante consistente también todo el tiempo. Luego la LMT perdón. la LMT que hicimos para el etalonaje, que cuando llegamos al etalonaje, ¿lo cuento ahora, Paco, o va Sí, sí, después? sí. Sí, Sí. vale. Cuando llegamos a la sala, Alex traía una luz 709 con el que había trabajado en muchas películas y le gustaba muchísimo. Entonces le costaba mucho renunciar a eso que le gustaba tanto y decidimos con cartas de color fabricarnos una LMT dentro de ACES, pero que terminase teniendo la misma colorimetría. Estuvimos prácticamente una semana, la verdad, trabajando este look y decidimos que lo acompañasen las cuatro historias para mantener una uniformidad. Hay en alguna secuencia tocamos algo de las curvas de esa LMT porque nos condicionaba demasiado, pero al final terminamos usando la misma en todas las historias. Y yo creo que más o menos. Vale. Qué maravilla de fotografía, qué bonito todo. Bueno, y Y bueno, luego eso, llega la pandemia o llega a nuestras vidas cuando justo estabais a punto de estrenar, creo, que habíais corrido todo lo posible para llegar al Festival de Málaga y resulta que podíais haber ido más tranquilos, ¿verdad? Eso, y a partir de ahí todos a trabajar en casa, ¿no? ¿Cómo resolvéis este embrollo, Paco? la manera, bueno, o sea, primero pasamos 3 semanas sin, bueno, sin trabajar. Creo recordar que fueron unas 3 semanas o un mes prácticamente donde no sabíamos si podíamos ir a trabajar o no.
de pronto creo que mucho del equipo de Ferran se fue a sus casas a trabajar, entonces habría que ajustar todo eso. Yo me llevé parte del equipo que tenía en el estudio, me lo llevé a casa también por si acaso. Y creo que ya una vez empezaron a levantar un poco las restricciones, Susana tuvo la oportunidad de ir a trabajar, Ferran ya como que ya se empezó a sentar un poco y se veía cómo trabajábamos un poco en remoto. Y yo con el equipo que tenía en casa, pues la manera en la que trabajábamos es que Ferran entregaba un nuevo plano de efectos, yo me descargaba unos cuantos frames en casa, los revisaba en mi monitor calibrado en casa, pero que era un monitor ISO, no era como el Flanders DM250 que tenía Susana en sala. Confirmaba que el flujo de trabajo estaba bien. Y luego yo, conectándome desde casa, conformaba el material en la sala de Susana y preparaba el timeline para que Susana hiciese el color. Y así era. Sí, yo tuve la suerte de poder salir a trabajar porque me dieron permiso. Estaba haciendo unas cosas para la televisión española, tenía permiso, vivo cerquita, me acercaba a trabajar y pude ir terminando también al mismo tiempo la película y al final quedar con Javier para... ¿Qué estuvimos, Javier? 3 días o terminándola. Que nos hizo mucha ilusión vernos después de estar encerrados en casa tanto tiempo. Sí, además trabajábamos prácticamente como si, o sea, yo como si estuviese en el estudio. O sea, Susana me llamaba por teléfono y me decía, oye Paco, que es que tenemos que conformar este plano y tenemos que meter este grafismo y tenemos que tal. Y así hicimos como un sprint de 3 días para terminar la película. Y la película la tuvimos terminada, creo que era a finales de abril, ¿no? O antes. ¿Quién nos iba a decir quién nos iba a decir en ese punto que el uso de las máscaras en etalonaje y en VFX iba a pasar a otro uso bien diferente, ¿verdad? Oye, Ferran, es que me da miedo que pierdas el tren. ¿Cómo tuvisteis que reestructurar vuestro departamento de VFX en este punto? Bueno, como ya te comentaba, veníamos bastante estructurados en esta forma de trabajo porque realmente en ese momento yo estaba responsable de diseño de VFX, entonces trabajaba más al lado del director, al lado de productora en montar ese diseño de trabajo y cómo se iban a preparar los VFX, y teníamos pues un equipo que trabajaba bastante en remoto, un equipo formado ya por supervisores de cada departamento, y cuando teníamos un proyecto canalizábamos junto con la productora hacia qué estudio lo iba a realizar, con lo cual nuestra adaptación fue sencilla. Más complicada fue en alguna otra producción en las que grandes plataformas pues, imponían un control sobre el material y cómo distribuir el material entre trabajadores que trabajaban en remoto. Y bueno, se solventó con una tarea monumental de producción, de seguimiento de qué fotogramas tenía quién en qué momento, ¿no? Entonces realmente fue más complejo de producción realmente que de continuación con nuestro trabajo. Bien, pues llega el momento del estreno. Tenéis la peli hecha y no se puede estrenar en Málaga, como ya hemos comentado. Entonces se termina a finales de abril, en pleno confinamiento duro. Susana, ¿cuándo os enteráis de cómo y dónde finalmente sí se estrenará la película? Sí, todo el tiempo estuvimos pensando que podía ir a cines, pero esperábamos y al final, en noviembre, decidimos hacer un pase en proyección para ver la película terminada y si iba a hacer algún pase para el equipo, y al poco ya fuimos a sacar máster para Amazon. Nos contaron eso, que se estrenaba en Amazon, y ahí, aunque no estaba la idea de sacar HDR, bueno, pensamos, se puede sacar un HDR, venga, sí. Hablamos con Javier, le encantó la idea, hicimos una prueba, o sea, sacamos con la OT de HDR un máster así rápido. Vino Javier, lo vio el potencial, le encantó,
Así que contactamos con Canon, con Carlos Castán, que nos dejaron un monitor que veis ahí, el modelo DP-V3-120. Y nada, más o menos calculamos lo que nos costaría una semana. Fue una semana corta porque fue una semana trabajada en 2 días o 3, con muchas horas de jornada, y sacamos la peli. Cuando vimos cómo estaba el máster, ahí decidimos con Mística, que tiene las herramientas para poderlo hacer, digamos, factible, analizamos cómo hacerlo de la manera más coherente y siendo fiel al máster que tenemos SDR, porque tenemos un máster entregado en SDR. Tenía que ser, ya estaba aprobado y todo, tenía que ser coherente, así que... Sí. Teníamos, bueno, sí, perdona, sí, Pedro. hablamos también con quería el preguntarle a director. Paco eso, ¿en qué versión, o sea, qué máster en HDR os pedía Amazon? Claro, esto obviamente tuvimos que preguntar a Amazon qué máster pedían en HDR. El máster que pedían era un HDR10. Entonces usamos el acceso P3 de 65, 2084, 1000 nits y 15 nits también de luz de ambiente, no lo he puesto ahí al final. Como límites creativos, como reglas creativas, pusimos el blanco difuso en 203 nits, ¿vale? Y el brillo máximo en 500 nits, a pesar de que el HDR10 te permite tener hasta 1000 nits. En una conversación que tuvimos con Alex Catalán, él ya nos dijo que si se hacía una versión HDR, que por favor la contuviésemos dentro de los 500 nits. Y eso fue una de las cosas que hicimos. Pero no fue lo único que hicimos y que nos encontramos cuando hicimos la versión HDR. Obviamente, lo que pasó cuando vimos por primera vez la versión HDR es que vimos algunas diferencias con la versión SDR. Y esto me acuerdo que con Susana, y además esto fue la primerísima versión que vio Javier. O sea, Javier vio la primera versión sin hacer un trim pass de la versión HDR. Vamos a ver por qué ocurría esto y cómo lo solucionamos. El caso es que a primera vista lo primero que llamó la atención es que las altas luces estaban mucho más saturadas en la versión HDR que en la versión SDR, especialmente en cianes. Como podéis ver aquí, las luces que están detrás del padre de Rayito, aquí, como veis, está mucho más saturada esa información. Aquí también era muy evidente en los haces de luz del escenario. También era muy evidente en planos donde había presencia de cielos, y de repente algo que no se veía en la versión SDR, lo veíamos en la versión HDR. Una cosa que se me ha olvidado decir es que obviamente estáis viendo una simulación aquí de cómo se veía en HDR en un monitor HDR dentro de esta presentación. ¿Vale? Pero básicamente ayer, cuando estuvimos haciendo estas simulaciones, pues Susana dijo, pues sí, así era como se veía, y claro, y esto era algo que tuvimos que tratar después. Sí nos dimos cuenta, analizando la señal, que la región de imagen en SDR era muy consistente en la versión HDR. Entonces, que esto en realidad solamente se veía más saturación en las altas luces, que no había prácticamente cambios en la región que se considera parecida a SDR. ¿Vale? ¿Y por qué se daba esta diferencia? Bueno, pues porque en HDR visualizamos una mayor gama de colores, y esta gama de colores es mucho más evidente en las altas luces. La función de transferencia de PQ codifica información de color en los brillos que en SDR apenas se diferencian del blanco. Y esta es una de las claves de por qué se dio. La LMT que la diseñamos en un monitor SDR.
cuando diseñamos esta nueva LMT, cuando empezamos a hacer la versión de color, obviamente por estar viéndola en SDR no nos percatábamos de que en las altas luces obviamente estábamos añadiendo unos valores en cianes, como podéis ver aquí en la simulación esta de stops que hemos hecho. Como podéis ver, cuando pasábamos del blanco difuso y estábamos en 3-4 stops por encima, ahí vemos que en la versión HDR esos cianes que estaban ya en lo que considerábamos HDR eran algo muchísimo más visibles que en la versión SDR. En SDR simplemente daba un poco la sensación de cian, que era la que le gustaba a Alex Catalán y la que buscábamos en un principio, pero en la versión HDR esto está mucho más pronunciado, y lo que queríamos es obviamente no que se pareciese a la versión SDR, sino que obviamente no distrajese de la historia y que contase la historia exactamente como teníamos concebida, y es como teníamos que arreglarlo. ¿Qué estrategia adoptamos? Pues analizando la LMT por stops, identificamos que cuando empieza a saturar es en las altas luces. Desde Mística ya empezamos a anclar desde qué stop queremos tratar la imagen, y no siempre escogimos el mismo stop, sino que decidimos trabajar creativamente plano a plano. Ya decidimos que de esto teníamos una oportunidad. De toda la señal que teníamos, solamente los stops que estaban por encima del blanco difuso eran los que se veían más saturados. El resto de la señal en SD, que se considera más o menos valores SDR, no la tocamos en la versión HDR, no hizo falta. Y trabajamos de manera independiente tanto los valores en RGB como en el canal de crominancia, y esto lo vamos a ver. Sí. Perdóname, Paco, porque Ferran nos está diciendo que nos tiene que dejar. Vaya. Vamos a dejarle que al menos se despida. Nos da mucha lástima, pero nos había advertido. No se te oye, Ferran. Micro. No me ha funcionado lo del tabulador. No, era barra espaciadora. Ah, vale. No, barra espaciadora, sí. Vaya. Bueno, nada, agradeceros el interés a todos, a todo el equipo, que la verdad sí ha sido emocionante trabajar en estas circunstancias y ver que todo salía, ¿no? Y que todo funcionaba bien. Estaré un poco atento por si hay alguna pregunta que me atañe, intentar contestarla, y nos vemos en breve. Vale, yo te iba a preguntar una, entonces. Pregunta. Si puedes, dale. ¿qué más cosas llamaron tu atención, además de lo que están comentando Paco y Susana, en la versión HDR? ¿Tú tuviste que retocar algo en algún plano? Sí, bueno, un poco lo había comentado, es que en las altas, ¿no? Aparecían en altas luces, aparecían cosas que no veías realmente, ¿no? Y lo más sobresaliente es ver puntos de track en un croma hecho ya, ¿no? Por ejemplo, o sea, ver las cruces ahí flotando alrededor de los fondos ya compuestos, pues nos sorprendieron, ¿no? El ver cómo se acaba esto. Incluso también, pues, empezamos a ver aparatos de eléctricos detrás de las ventanas, que al principio de estar todos los fondos quemados, pues apenas se veían, entonces, o podía ser cualquier cosa, podías interpretar que fuera algo que estuviera detrás de decoración, pero luego ya empiezas a reconocer los aparatos y lo que esconde la luz ahí detrás, ¿no? Qué fuerte. Oye, pues nada, te dejamos irte. No sé si tenéis que alguna pregunta para Ferran en el chat. Es el momento y os la responde antes de irse. Pues seguimos con Paco. Adiós, Ferran. Muchas gracias por todo. Que tengas buen viaje. A todos, muchas gracias. Eso, buen viaje. Y con vuestro permiso, yo me voy a despedir también, porque como me toquen 10 minutos, pues ya aprovecho este parón que ha habido. Igual vais en el mismo tren, oye. No en el tren, pero a las 8:30 tengo una reunión ineludible. Que os doy las gracias a todos, y me emociona mucho destripar y entender toda esta parte técnica que siempre está detrás de la parte creativa y de la parte que es, bueno, que en principio tiene poco que ver con la técnica, pero sin embargo sin la técnica no es nada. Y toda esta parte técnica y tecnológica nos lo pone todo siempre tan fácil, que a veces no somos capaces de ver todo el ingenio y toda la creatividad que hay detrás de toda esta técnica. Así que, vamos, aplaudo enormemente toda esta
toda esta parte, y en concreto en esta película con la que se ha hecho un trabajo de postproducción en donde el tratamiento de color ha sido el más preciso que yo he realizado nunca y con el que sin duda más contento y más satisfecho me he quedado. Así que, bueno, gracias a todos y Muchas siento gracias no por poder tus quedarme palabras. más porque me parece interesantísimo todo lo que estáis contando. Muy bien. Javier, pues muchas gracias a ti, Gracias. de nuevo un lujazo y venga, os dejamos libres a Ferran y a Javier, de verdad, Un gracias. abrazo. Muchas Hasta luego. gracias. Adiós a todos. Adiós. Seguimos, no sé si tenéis algo más que aportar en la fase de color, Paco y Susana. Sí, O- vamos a terminar un poco para explicar cómo afrontamos no solamente las exigencias creativas de Alex de no pasarnos de los 500 nits, sino también cómo resolvimos un poco esa mayor saturación en altas luces dentro de la versión HDR. Creo que ya estáis viendo Mística, ¿me lo podéis confirmar si No. lo veis? No. ¿No lo veis? No. Pues por alguna razón. Ahí Ahora. está. Ahora, vale, ok. Pues aquí dentro de Mística, obviamente, pues con esta carta de stops que habíamos hecho y donde estudiábamos cómo trabajar, definimos desde dónde anclábamos las correcciones que íbamos a hacer en las altas luces. Como podéis ver aquí, yo puedo picar y ver en mi forma de onda en qué porcentaje de la señal está estos stops. Entonces veo que aquí estamos al 55% más o menos. Entonces aquí yo defino mi punto blanco en este efecto desde dónde va a empezar a trabajar el efecto de soft clip. Ahora mismo está apagado el efecto para que no podáis ver, pero como podéis ver aquí en mi forma de onda tengo una referencia de dónde están mis 203 nits y una referencia de dónde están mis 500 nits. El magenta es los 500 nits y la referencia de la línea amarilla es los 203 nits. Pues yo aquí ahora mismo voy a encender esos correctores de color, la LMT, que ahí vemos cómo con la LMT se empieza a desviar un poco hacia azules, y aquí activo mi ODT a 1000 nits para que lo podamos ver. Entonces, es en este punto, como yo he definido que voy a hacer la corrección a partir del 55% de la señal en LMT, uso el efecto soft clip para ir metiendo esos valores dentro de los 500 nits. Si lo que queríamos era 500 nits, no siempre íbamos a 500 nits. 500 nits fue un límite que nos pusimos, pero muchas veces hubo ocasiones donde metíamos la señal dentro de los 203 nits, como vamos a poder ver. Esta es un poco la teoría y la técnica que había detrás, pero vamos a poder ver un ejemplo práctico aquí ahora mismo. Exactamente igual que lo que estábamos viendo, aquí estoy apagando el trim pass que hemos hecho, ¿vale? Y vemos cómo había valores que estaban por encima del límite de 500 nits que nos habíamos puesto, y sobre todo, si veis la forma de onda, vemos un poco cómo esos cianes y azules obviamente estaban dominando bastante en esa parte del color. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Y es que tenemos la posibilidad en Mística de dividir la señal no solamente y trabajar en RGB, sino trabajar solamente en la croma. Y lo que hicimos aquí para trabajar con la croma es, y no se está viendo porque tengo apagado el nodo, es básicamente ahí veis como en la forma de onda aquí se están juntando ya los tres canales y por tanto estamos reduciendo la saturación de esos valores en las altas luces a partir del valor 55. Pero como dijimos, no siempre elegíamos el valor del 55% de la señal. A veces íbamos a 58 porque decidíamos que lo queríamos hacer desde un stop superior, o lo hacíamos desde 52, que era un stop inferior. Como hemos dicho, esto era especialmente llamativo en altas luces y en planos donde había cielos. Aquí por un segundo voy a poner la ODT de Rec 709
para que podáis ver un poco lo que hace este TrimPass, pero en 709, para que podáis ver esto en 709 es un azul cian normal y que no llama la atención, pero que en la versión HDR, obviamente con un monitorado HDR, llama muchísimo más la atención. Y como hemos dicho antes, esto surge por una razón sobre todo, y es que cuando preparamos la LMT para hacer el etalonaje, no la preparamos en un monitor HDR, la preparamos en un monitor SDR, y si algo aprendimos, una lección aprendimos de esto, es que la próxima vez que hagamos una producción que queramos preparar para futuro, para HDR, intentar hacer esta LMT en HDR también. El caso, lo más importante de esto es que el 80% de la señal se veía correctamente dentro de los valores de SDR que esperábamos en HDR y solamente teníamos que tratar esa parte de la señal. Obviamente era trabajo, fueron creo que 3-4 días de trabajo que hicimos para poder ver la versión final en HDR, y como no podemos hacer un stream en HDR, he pedido a las personas detrás de Líder, que son unos fabricantes de vectoscopios, que nos dejasen un análisis de HDR de la señal, para que al menos aquí podáis ver la señal SDR y el plano también en HDR. Lo que estamos viendo aquí, gracias al Líder Scope, es un false color de la señal, donde de negro a blanco estamos viendo, lo que está en blanco y negro son los valores que consideramos SDR, ¿vale? Y a partir del color azul, pusimos el límite de 203 nits, y a partir de 500 nits pusimos el valor de magenta, y el rojo, perdón, en 500 nits, y ya todo lo que es magenta está por encima de los 500 nits. Sé que no podéis ver esto en HDR en streaming, pero al menos esto os puede ayudar a haceros una idea de cómo hicimos el tratamiento de color. Susana, no sé si quieres comentar algo de esto. Sí, en estos paneles de rayito, por ejemplo, la parte del calzoncillo, curiosamente, que es lo que más brillo tiene, es lo que más nits tiene, pero nunca llegábamos a pasar de los 500 nits. Eso en SDR, por ejemplo, esa textura pasaba mucho más desapercibida, y en HDR era muy bonito. Vamos a pasar a la siguiente historia. Sí, aquí la luz. Pero como veis, tampoco nunca pasábamos de ese rojo, de esos 500 nits, aunque fuese una luz directamente en cámara, como los focos también de la película anterior. Se quedaba todo... Aquí, por ejemplo, en el paso de cebra era un amanecer, estaba todo oscuro, pero este momento del paso de cebra es el momento en donde arranca todo el lío que se forma después, y el muñequito del semáforo es el único que está sobrepasando los 200. Qué paradoja, está en verde cuando está en rojo, pero bueno. Sí, o sea, lo que queremos demostrar con esto es que se puede usar creativamente el HDR, usamos las herramientas de Mística para controlar las altas luces creativamente y para definir, para ayudar a contar la historia también. Aquí vemos también el muñeco en azul, pero el resto están todos los valores en SDR. Esta secuencia es interesante. Tiene unos flashes ahora, que cuando vemos esos flashes, que son pantallas blancas, realmente por corte entra un fotograma blanco, ese fotograma blanco lo dejamos en 300 nits, porque al principio lo dejábamos más alto, en 500, y lo tuvimos en 500, daño. Sí. Aquí lo que podéis ver es que este blanco que estamos viendo aquí es el blanco de SDR, del valor SDR. No molesta, se ve en blanco, es un blanco 100% normal y corriente. Pusimos los flashes a 500 nits y molestaban. Ahora pensamos, el otro día estuvimos hablando cuando estábamos preparando la presentación, y es como, ostras, es que para conseguir el efecto obviamente del actor, de que se da la vuelta, pues queremos obviamente que tenga esa reacción también.
y poniéndolo a 500 nits lo hubiésemos conseguido, pero claro, no nos atrevimos todavía porque obviamente no queremos que distraiga la historia. Lo dejamos a 300 nits donde no molestaba y continuamos. El siguiente plano que queríamos mostrar es este. Hay un grafismo ahí delante que se supone que era el título, que era algo importante, tenía que destacar, pero sin embargo el blanco de atrás se lo comía y parecía como si estuviese oscuro. Entonces lo que hicimos fue bajar precisamente el brillo de esos blancos y lo dejamos en 200 nits. Sí, como podéis ver ahí, como está en azul, está ligeramente por encima de los 203 nits, lo dejamos un poquito por encima de lo que sería blanco difuso. Y pues lo que decía Susana, el cartel no se podía leer bien porque el protagonismo del fondo blanco era tan grande que no ayudaba a leer bien eso. Esta es una de nuestras secuencias favoritas, tampoco mucho que comentar, la pusimos y... Sí, a partir de ahora son texturas, sobre todo todos estos brillos que vemos que sobrepasan los nits de SDR es que le daba, o sea, le da a la imagen una viveza y una textura que no tenía en SDR, gracias a esos brillos, o sea, es una cosa curiosa. Y ya estamos. Qué bien. Y estamos cerca de terminar ya. Entonces, bueno, aquí obviamente esta presentación la tenéis disponible para descargar y para poder verla. Y bueno, un resumen de los másters, pues aquí los másters que entregamos fueron Rec 709 con su función de transferencia Gamma 2.4, DCDM, Gamut Rec 709 P3, brillo máximo 100 nits, 48 nits para DCDM, profundidad de color de Rec 709 8 bits y 12 bits. La versión HDR 10 en P3 de 65 2084 1000 nits y con la ODT de 15 nits también. Como podéis ver, Gamut P3 de 65 que luego está en un contenedor Rec 2020. Brillo máximo del formato 1000 nits, aunque nosotros intentamos ir a 500 nits, aunque en realidad, esto es una cosa que tenemos que decir, no puedes controlar obviamente todos los píxeles o todas las luces que ocurren en la imagen, a pesar de que pusimos el límite a 500 nits. Cuando analizamos la imagen vimos que había unas cuantas secuencias, unos cuantos planos, unas luces especulares que de repente dan la vuelta que llegaban hasta los 800 nits. Ya los últimos máster que entregamos, el CTM y el BAM, que es en 2065 en lineal AP0, la película conformada con corrección de color y sin corrección de color. Al final, un resumen del flujo de trabajo en ACES. Como la cámara principal fue Sony Venice, lo metimos dentro de ACES, trabajamos con Mística, compartimos una LUT con VFX, esto volvió a ACES dentro de Mística y exportamos los masters en DCDM, Rec 709 y HDR. Y por último, una recomendación para si queréis aprender más de ACES, id a ACES Central, que ACES Central es el lugar idóneo para encontrar información. Encontraréis a desarrolladores, supervisores de postproducción, directores de foto, coloristas y muchos profesionales del sector que se reúnen ahí. La participación es abierta a todo el mundo y puedes acceder a sus grupos virtuales para proponer mejoras al sistema. Y la comunidad de habla hispana es cada vez mayor. Hay colaboradores como Fabián Matas, que ha traducido las guías al español, Eddie Walger, Pablo García, que aportan su sabiduría y conocimientos al proyecto continuamente. Y sinceramente, aquí prácticamente terminamos la presentación. Espero que lo hayáis disfrutado, que os sirva de inspiración y nada. Qué maravilla de presentación, Paco, enhorabuena, y Susana también en esta parte. Hemos dejado al pobre Lucas ahí atrás, en mute, hace un rato. Yo quería haberle preguntado antes una cosilla en la fase de preparación, pero bueno, vamos a, por abreviar un poco y para pasar al turno de preguntas. Eso, Lucas, por traerte de nuevo aquí a la conversación. Entonces, ¿qué ventajas ves tú en ACES al trabajar con los dires de foto, sobre todo? ¿Y crees que es beneficioso que los dires de foto un poco se pongan las pilas con esto del ACES? Porque el propio Alex Catalán tenía sus recelos al principio, pero fijaos como él, que tú mismo has dicho que es una persona súper técnica,
digamos, claudicó y se ha dado cuenta de las ventajas. Bueno, es que, como hemos estado diciendo durante toda la charla, para el flujo de trabajo nos simplifica muchas cosas. Entendemos que al final todos estamos viendo el mismo color, con lo cual generamos menos dudas y el que ellos lo tengan claro y investiguen siempre es un beneficio, porque dentro de lo que es nuestro trabajo luego no cambia tanto. O sea, nosotros la monitorización la hicimos en SDR y las cámaras son las mismas, el grupo de gente es el mismo, el trabajo. O sea, al final lo que te está dando es un beneficio a posteriori. Vamos a poder mantener lo que quiere el director de fotografía y su intención a partir de todos los procesos, y si cambian los procesos, en principio también, con lo cual son todo ventajas en ese sentido, teniendo cuidado con lo que hemos estado hablando de algunas incidencias y con algunos colores y algunas luces, totalmente recomendable. Genial. Oye, ¿y tú, Susana, piensas trabajar más en ACES, en más proyectos? ¿Lo piensas pelear para que lo implementen? Hombre, sí, a ver, ACES nos ha ayudado a improvisar un máster de HDR, que no es cualquier cosa. Nos ha ayudado a integrar en el último momento, en la última revisión con el director, planos de efectos que venían ya cortados, el encuadre en 4K, y en el último momento decirme, venga, saca el plano en 6K y vamos a subirlo para arriba. Pero es que no hay plano, no lo pego, tú pega y sube. Y ponerlo y decir, ¿sabes? No hay nada, nada de diferencia entre lo que recibía de VFX con el material original. Entonces, pues no sé, todo ha sido más fácil, no ha habido que discutir, ni preguntar, ni defender nada con los de VFX, ni con nada. No, sí, muy cómodo. Oye, y a los tres, y que responda quien quiera, o los tres. ¿Creéis que entonces ACES se queda? ¿Ha venido para quedarse? Espero que sí. Mejorando todo. Exactamente, si sigue mejorando y sigue escuchando, como ha dicho Paco, a la gente, las incidencias que va teniendo, es algo que desde luego nos beneficia a todos. Paco. Yo creo que sí, yo apuesto por ello. Hay mucha gente que me dice que soy un poco pesado por empujar por ACES. Creo que sobre todo, yo creo que la tranquilidad, antes lo ha dicho Ferran, la tranquilidad que tuvimos, que en ningún momento tuvimos ninguna conversación difícil o complicada sobre, oye, esto que estás viendo no lo estás viendo bien, oye, esto que no está... simple y llanamente ese tipo de conversaciones no estuvieron en todo el tiempo de producción. Y estamos hablando de que la película se pausó y cuando estas cosas se paran, se pausan, muchas veces se enquistan y no logran avanzar. Y en esto en ningún momento fue así, en ningún momento todos sabíamos muy claramente cómo queríamos entregar el material, cómo queríamos trabajar. Y yo creo que el gran beneficio fue que la verdad es que nos concentramos mucho en la creatividad, mucho más de lo que pensamos. Pues de eso se trata, ¿no? De que la técnica sea un apoyo a la creatividad del director, ¿verdad? Oye, pues vamos a... Bueno, yo por cierto me he quedado con las ganas de ver qué hubiera pasado si dejáis esos flashazos a 500 nits. Sí, el otro día lo estaba hablando con Retinas Susana. lamentables. Sí. No a tanto, pero sí pegaban un susto. Pero sí que hubiera molado eso, que probar a ver qué pasa si de verdad experimenta el espectador lo mismo que está experimentando el personaje, que se queda ciego, ¿verdad? Pero bueno, entiendo el temor. Bueno, oye, pues vamos a pasar a... Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a los tres que aún quedáis aquí. Vamos a pasar a una selección de preguntas porque hay un montón y como habéis visto el tiempo nos ha matado y entonces me han pasado una selección de las preguntas que habéis planteado los espectadores en el preguntas y respuestas en esa sección de Zoom y empezamos por Cristóbal, a quien quiera responder. En el caso del plano del móvil, ¿qué IDT le aplicasteis para transformarlo a AP0 lineal y CCT AP1? Vale, en este caso, ese plano del móvil se grabó en Rec 709. Eso justo se grabó, creo que en el formato que grababa el móvil.
pero muchas veces ya hay apps que graban en logarítmico, el iPhone puede grabar en HLG, hay que leerse las especificaciones de la cámara y leerse las especificaciones de la app con la que grabas para asegurarte de cuál es. Pero en este caso concreto es AP1. Y luego la transformación a CCT a AP1 ya lo haces internamente dentro de Mística o el otro producto que haces. El paso importante es llevarlo a lineal AP0 a 2065, sí. Bien, José Luis pregunta, ¿pueden hablar sobre las especificaciones del BAM, DPX, XR, que primarias, etcétera? El BAM es muy buena pregunta esta. Esto en realidad tendrías que hablarlo con Amazon y depende de cómo hagas la película te van a decir que se lo haces en DPX o en XR. Nosotros en este caso lo hicimos en XR porque era una producción en ACES. Si no es ACES, creo que la vas a tener que hacer en DPX y creo que ahí es donde está la diferencia. En un proyecto ACES recomendamos hacerlo en XR. Ya me explicaréis a mí, pero luego lo que es un BAM, pero vale. El BAM es el acrónimo es Video Assembled Master y es el conformado de la película sin corrección de color en XR. Toma ya. Bien, bien. Gracias. Oye, ahora pregunta Felipe. Entiendo que el Master HDR no estaba pensado desde el inicio, así que esta vez el flujo fue SDR a HDR, como habéis dicho. ¿Algún beneficio con esto en comparación con empezar en HDR y terminar en SDR? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta también. No sé, Susana, si tú quieres responder algo, si viste algún beneficio en esto. No, yo creo que beneficios no. No. O sea, por haber empezado al revés, beneficios no. No. Nos recomendamos ir del... Todo lo contrario, ¿no? Lo que se ha hablado, al final Claro, lo que sale son las vergüenzas. Claro. Si tú ya estás poniendo para HDR, ya estás preparado para que no se vean. Sí, problemas. Bien, pues Miguel dice, y es la última pregunta, me encantaría saber, más allá de la aportación en calidad, ¿cómo pensáis que el flujo de trabajo ACES ha afectado al tiempo de producción? ¿Hace falta más tiempo que antes? ¿Menos? ¿O eso no veis diferencia? Tiempo de preproducción. Yo creo el otro día en el ensayo hablamos una cosa con Lucas y creo que aquí por las prisas se nos ha olvidado comentarlo, y es que el tiempo que le dedicamos a la preproducción nos encaminó también a hacer esto, que creo que después sí nos ha ahorrado muchísimo tiempo. Sí creo que ahorra tiempo, de verdad, lo creo. Otra cosa es que queramos usar ese tiempo que nos ha ahorrado en hacer más trabajo creativo. Eso ya es otra cosa. No, pero lo que decía Susana, ¿no? Al final es un poco más de tiempo de preproducción para que todo vaya bien. Al final, o sea, es un poco más de tiempo de preproducción y luego, pues, bueno. Si hace falta tiempo para hacer esas pruebas en laboratorio, hace falta, bueno, que algunas producciones no contemplan esa inversión, ¿no? Antes de... Sí, totalmente. Pero yo creo que luego todo lo que ganamos en concentrarnos en cosas concretas, creativas y todo eso, creo que eso es beneficioso para nosotros. Luego, a nivel de términos de producción, hay una cosa en la que sí que te ayuda. El tenerlo todo en un flujo de trabajo te ahorra tiempo de adaptarlo a otro flujo de trabajo que tengas, que a lo mejor esté menos estandarizado, donde tengas menos apoyos o estamos hablando de que este es un sistema abierto y es público, la información la puedes encontrar en la web. Hablando de otro tipo de flujo de color, a lo mejor te tienes que buscar las transformaciones, a lo mejor las tienes que construir tú. No sé, sí que al final creo que con el tiempo va a ahorrar tiempo. Sí, claro, lo que habéis dicho, vamos, lo que comentábamos al principio, más preparación es más agilidad y más control en todo, ¿no? Pero es verdad que falta concienciación en los que ponen la pasta de eso, de lo que estaba apuntando Susana, que hay que invertir en eso, que al final es ahorrarse dinero, lo de siempre, ¿no?
Oye, pues no sé si alguno de los tres queréis añadir algo más, algo que queráis aportar antes de despedirnos. Se queda Yo el silencio. sí quiero decir otra vez transmitir mis agradecimientos y nuestros agradecimientos, creo, de todo el equipo, tanto a Películas Pendleton como Morena Films, que nos han ayudado, nos han compartido, nos han dado permiso para compartir material, nos han ayudado para hacer la presentación, nos han dado material para poder usarlo en la presentación. Transmitir otra vez mi agradecimiento a la oportunidad y eso. Y que espero que esto ayude a que más gente adopte ACES como una forma de trabajar y que les inspire a hacer pruebas y a trabajar mejor. Muy bien, pues algo más, Perfecto. Susana. Sí, en especial a los directores de equipo que también han escuchado y que ganas de aprender todos y eso es importante. Claro que sí. Bien, pues por mi parte nada más. Ahora te doy paso, Eva, para despedir. Yo os pongo 2 deberes a los que estáis por allí, por el otro lado, y es ver la peli quien no la haya visto. Yo he tenido la oportunidad de verla en HDR y es una gozada. El acabado es espectacular, da gusto verlo. Y ahora con todo lo que me habéis desvelado, pues voy a hacer otro revisionado con más atención de todo, de cada plano, de las luces, los neones, etcétera. Y como os dije al principio, pues eso es un lujazo el trabajazo que han hecho aquí, no solo en la película, sino ahora en esta presentación. Y como apuntaba, SGO os ha brindado esto, o nos ha brindado esta información golosísima, y que quedará, lo van a subir, si no lo han subido, cuando termine, subirán esta presentación para que la compartáis Sí, con todos ya vuestros está, colegas. ya está. Gracias. Pues muchísimas gracias también por nuestra parte, por parte de SGO, a todos. Primero vosotros que habéis presentado toda esta información tan valiosa. Y como bien ha dicho Manuel López ahora en el chat, que ojalá esta webinar se la ven los productores también. Así que muchísimas gracias a todos vosotros, a ti Pedro por moderar el evento, como siempre, un lujo. Y también muchísimas gracias a Aces, a Steve y a Jay-Z por estar hoy con nosotros. Y obviamente a todos vosotros que habéis asistido a este evento. Y nada, que ya comenté en el chat que vamos a subir también la grabación si lo queréis ver otra vez. Y ya tenéis también el link a donde podéis descargar la presentación. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias de nuevo y espero veros en la próxima sesión.